Amén. Dios le bendiga otra vez. Hacemos ahora oficial nuestro saludo para todos los hermanos presentes y para todos aquellos que estarán viendo este mensaje a través de las redes sociales. Le enviamos un saludo fraternal desde aquí desde Puerto Rico a todos nuestros hermanos que en diferentes países comparten con nosotros domingo tras domingo el escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar predicando la segunda parte del mensaje bajo el tema velad. Y estamos usando como referencia el versículo 34 del capítulo 8 del libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 8, versículo 34. Bendecimos al Señor. Gloria a Dios. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Una vez más, yo vengo a tu presencia, Señor, bendigo tu nombre, porque cada vez que me paro aquí, reconozco que es un privilegio nuevo que tú me das, de poder convertirme en un instrumento para transmitir tu pensamiento. Te pido que en este día tú me utilices como un canal de bendición y que cada persona que de oír esta palabra sea edificada. Salva a los perdidos, levanta al caído, fortalece al débil, sana al enfermo, restaura a aquel que está sin fuerzas y ayúdanos que esta palabra sea un bálsamo para cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse y seguimos honrando y glorificando a nuestro Señor. La semana pasada comencé a definir la palabra griega que se usa para velar y que tiene 6 significados en nuestro idioma español. Yo me puse a pensar en la profundidad de esta palabra porque en realidad no es tan sencillo como simplemente poner el ojo fijo en algo, porque velar va mucho más allá. Todos aquí los que conocemos el idioma español, sabemos que el verbo, cuando se le cambia la última letra, como en este caso el verbo velar, que termina con una R, y se le elimina la L y se le pone una D, significa que en ese momento el verbo se convierte en algo imperativo. O sea, significa que es un mandato o una orden. Y me puse a chequear cuántas veces en el Nuevo Testamento aparece esta palabra, y por lo menos entre Mateo hasta el libro de Apocalipsis aparece como 15 veces la palabra velad. Y toda en esta orden, en una orden imperativa. O sea, donde el que escribe le cambia la acción esa continua del verbo y la pone como que no es una opción. Esto no es si tú quieres o si te gusta o no te gusta. Es una orden. Hay que velar. Y de ahí nació en mi corazón la importancia de tomar tiempo para descifrar lo que es el velar espiritualmente. Porque esto conlleva mucha entrega, mucho sacrificio y mucho entendimiento para saber a qué nos referimos. Quiero pararme un poquito en el tercer significado que yo lo comencé a definir la semana pasada. El primero es vigilar, el segundo mantenerse despierto y el tercero ser prudente. Pero quiero añadir un poquito más porque me puse a estudiar con más profundidad la palabra prudencia. Y la palabra prudencia es una virtud. Y me llamó mucho la atención porque dice que la palabra prudencia es una virtud que consiste en 2 cosas: discernir y distinguir. Fíjense bien, una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo. Pero escuche bien lo que termina diciendo el significado. Una vez que usted usa la prudencia para discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo, usted tiene que tomar una decisión. Y la decisión es seguirlo o huir de ello. O sea, cuando yo soy prudente, yo discierno,
analizo a ver si lo que hay frente a mí es bueno o es malo, y al mismo tiempo la prudencia me va a dar a mí la capacidad y la sabiduría para huir de eso o para seguir eso. Entonces, cuando la Biblia me dice a mí velar, lo que me está diciendo es: utiliza la prudencia, analiza lo que hay frente a ti con mucho detenimiento y luego decide si eso que está frente a ti te conviene seguirlo o te conviene huir de ello. Hay muchas cosas en la vida de las cuales tenemos que huir. Por ejemplo, un hermano que en el mundo haya sido un mujeriego, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que era un hombre débil por el sexo femenino. Cuando llega el evangelio, su vida tiene que cambiar, porque ahora ya no puede seguir en el mismo estilo de vida ni la misma conducta. Esa persona tiene que aprender a velar con prudencia, aún las amistades que escoge de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque tengo que saber que hay amistades que se pueden convertir en una trampa, porque ya en la naturaleza de ese hombre hay una debilidad. Tú y yo, cada cual de los que estamos aquí, tenemos debilidades. ¿Alguien aquí no tiene debilidad? Yo pienso que todo ser humano en alguna parte de su vida es débil. Débil significa que no tiene la misma fortaleza para resistir algo como en otras áreas. Hay gente que son fuertes en muchas situaciones, pero hay otros que son demasiado débiles, que cualquier cosita que tiene que ver con una parte que ellos antes practicaban, llega y eso los destruye. Entonces, poniendo esto como ejemplo, un hombre que tenía esa debilidad por las mujeres, ahora tiene que mantenerse con prudencia, velando cómo habla, con quién habla, a quién escoge como amiga, con quién bromea. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si me conviene o no. No vaya a ser que esa amistad que yo escoja se convierta en algo tóxico o venenoso para mi vida espiritual. Por eso es que velar es más que simplemente fijar los ojos o mantenerse con ellos pelados, como decimos aquí, sino que tengo que ser prudente. La prudencia es una virtud que cada creyente debe de tener, y ahí está lo que yo expliqué la semana pasada referente a las vírgenes. Unas eran prudentes, ¿por qué? Porque la prudencia te enseña a ver las situaciones antes de que sucedan. Aquellas vírgenes prudentes, ¿qué hicieron? Si usted se pone a estudiar la parábola de las vírgenes, las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían el mismo propósito porque todas estaban esperando al esposo. Las 10 salieron a casarse. Las 10 tenían lámparas. Las 10 se durmieron. Las 10 tenían aceite. Pero la única diferencia era que había 5 que tenían aceite de reserva. Todo lo demás era similar. Pero esas hicieron la diferencia. ¿Por qué? Porque fue la manifestación de la virtud de la prudencia la que las hizo prever antes del evento. Posiblemente ellas pensaron, bueno, como no sabemos a qué hora es que el esposo va a llegar, por si acaso, déjeme llevarme una latita aparte con un poco de aceite adicional, y si acaso le coge tarde en el camino, o si tiene un accidente, o si hay un problema y no llega a la hora que se supone que el novio llegue, pues entonces yo estoy preparada. Fíjense bien, es prever las cosas antes de que sucedan. Yo siempre aconsejo a la gente de que sean prudentes aún en lo económico. Usted sabe que hay mucha gente que no vela en lo económico. Hay gente que gana un sueldo de $1,500, pero tiene compromiso por $2,000. Entonces, cuando usted gana los 1,500, como tiene compromiso por 2,000, va a tener que adelantarse a 500 adicionales del mes próximo, porque eso ya lo tenía comprometido. ¿Y qué pasa? De ahí en adelante, usted va a tener un problema. Va a tener que endeudarse con alguien y la cosa se le va a complicar. El prudente prevé. ¿Qué hace? Decía mi mamá que estira el pie hasta donde cubre la sábana. En Venezuela se dice la cobija. Así es que hay que estirar el pie hasta donde cubre la sábana. El prudente siempre está vigilante.
Una vez aquí la hermana Naida era, ¿verdad? La esposa de Papú, Naida, nos dio una conferencia, yo no sé cuántos se acuerdan, en cuanto a lo que era la administración del dinero, la economía, porque ella es contable. Y yo recuerdo que ella nos dio una ilustración muy bonita de cómo es que el cristiano tiene que aprender a administrar el dinero. ¿Y qué pasa? Si la persona usa la prudencia administrando el dinero, siempre va a tener una reserva. Pero cuando la persona es imprudente, por ejemplo, bueno, me voy a Burger King a comer todos los días, pues ya usted sabe. Entonces yo vengo y como en Burger King, si somos 3 de familia o como en el otro, y no es que usted siempre proporcionen a ellos, pero imagínense, un convito, ¿cuánto vale hoy en día? Y a lo mejor usted en su casa con un paquetito de arroz, si son poquitos, come hasta 3 días. Porque con una libra de arroz come un montón de gente. Pero ¿qué pasa? Como no somos prudentes, pues vamos a coger caminos rápidos y entonces utilizamos para salir del paso, gastamos lo que no tenemos. Y cuando venimos a ver, las tarjetas de crédito están que nos parten por el medio. ¿Por qué? Porque qué fácil es pasar la tarjeta, ¿verdad? Yo digo gente que dice, no, yo di un tarjetazo. Y seguimos dando tarjetazos. Pero lo que no nos fijamos es los intereses que nos va a cobrar la tarjeta. Y después te aparecen con una sabiduría, una sagacidad que tienen los comercios, o sea, los bancos, y te mandan una factura mensual. Entonces, pago mínimo $50. Pago mínimo $50. Y usted sabe qué poquito tengo que pagar. Ajá. Pero no te dice que todos los intereses que te están subiendo, cuando vienes a ver, esos $20 que tú cogiste la tarjeta, los pagaste 20 veces. ¿Por qué? Porque estás dando el paguito mínimo y te siguen subiendo los intereses mensuales. Oye, hermano, hay que ser prudente. No solamente en lo espiritual, hay que ser prudente en lo secular, en lo material, en lo social. En todo hay que utilizar la prudencia para poder salir victorioso. Porque si hay gente que muchas veces está en la rueda de atrás, es porque no velaron con prudencia. Entonces yo tengo que discernir, tengo que distinguir lo que me conviene, lo que no me conviene. Porque eso es así, hermanos. Yo me acuerdo de una hermana que una vez vino aquí a perseverar. Y ella llegó confundida porque ella perseverara en una iglesia de estas de la prosperidad. Tal vez algunos se acuerdan. Lisaide era la maestra escuela bíblica, vamos a acordar de aquella hermana. Y esa hermana llegó aquí confundida porque ella estaba en una iglesia de la prosperidad. Y en esa iglesia un día el pastor le dio un mensaje, le lavó el cerebro a todo el mundo, y todo el que tenga fe mañana tiene un carro del año. Entonces, como que manipulan a la gente, como que los hipnotizan. Y al otro día la hermanita se fue y sacó un carro del año. Y yo recuerdo que ese fue el testimonio que ella misma me contó. ¿Y qué pasó? El primer mes lo pagó en aquel tiempo, $500. A mí se me olvida siempre la marca. ¿Cómo era el Galdon qué? Pacer se llamaba, que parecía un platillo volador. Que era así como, ¿se acuerda? Que era que tenía muchos cristales por todos lados. Un Pacer. Y la hermanita pues pagó los 500 el primer mes. Pero cuando llegó el segundo mes, o sea, hay que hacer compras, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar teléfono. Ahora los 500 estaban, y entonces fue donde el pastor. Pastor, pero usted no, porque al otro día, cuando ella llegó a la iglesia con el Pacer nuevo, todo el mundo le dio un aplauso, la felicitaron, la subieron al altar para aplaudir porque la hermana tiene un Pacer nuevo. Eso es la fe. Ajá. Pero cuando el segundo mes ya los 500 no aparecen, va donde el pastor, pero usted me dijo que Dios me iba a suplir. Y la cosa se me está poniendo difícil. Lo que pasa es que no tiene fe. Entonces, a la larga la hermana cayó en una confusión, hermano. Y yo recuerdo a esa hermana, la llevé yo a Haití en un grupo en el 1979, porque había sido parte de un grupo de fundadores de la congregación a la que me refiero. Y recuerdo que esa hermana, antes de convertirse, era del grupo de los macheteros, de esos que ponían bombas y cuantas cosas aquí. Ella se había convertido al evangelio y estaba perseverando. Cuando sucede esto, ella se envuelve en esa deuda. Ahora no puede pagarla. El pastor le responde mal y la hermana cae en una confusión. Y yo nunca me olvido del día que llegó aquí. Todavía no teníamos ni esa entrada en cemento, era en tierra pelada, como uno dice. Y yo me acuerdo cuando yo vi a esa mujer que bajó por ahí para acá. Entró al templo y me dijo, pastor, vengo a ver si usted me ayuda. Yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, mire, yo ahora no sé en qué creer. ¿Por qué? Porque la iglesia donde yo estoy perseverando, la predicación cambió tanto, me dieron un lavado de cerebro al grado que ahora todo era fe, todo era prosperidad. Miren, me metí en este carro, ahora no lo puedo pagar. Cuando doy del pastor, el pastor me acabó de confundir más. Así que ahora yo no sé en qué creer. Hermanos, aquello le causó un problema a la hermana, que la hermana sufrió hasta un derrame cerebral. Yo recuerdo que hasta la boca se le viró. Y aquella hermana, al fin y al cabo, terminó confundida, no volvió más a la iglesia y murió.
Fíjese bien. O sea, tú eres dueño, hermano, de tu vida. Dios te prestó a ti la vida. Y esa vida que tú tienes y que yo tengo es un préstamo divino. Porque recuerda que el espíritu de vida que Dios puso en ti no es tuyo, es de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Como lo que tú tienes un préstamo que Dios te dio por 70 o 80 años, tú tienes que con prudencia saber qué tú haces con ella. Y tú no puedes permitir que la ideología de alguien te haga mal usar tu vida. Tomar decisiones que sean después perjudiciales para ti, que te hagan daño simplemente porque alguien te dijo que esto era bueno. Discierne. Vela con discernimiento. Mira lo que te conviene y lo que no te conviene. Porque a la larga hay decisiones en la vida que tú las tomas por agradar a alguien o por complacer a alguien, y cuando ese alguien se va, tú te quedaste pagando el error que tú cometiste por agradar a ese otro. Tu vida es individual. Y yo he aprendido en estos últimos años, hermanos, que aún con nuestros hijos, que aún con nuestros familiares, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no es feliz. Hay madres que viven una vida amargada porque han querido complacer a sus hijos en todo y ellas se han privado de un montón de situaciones y de cosas que pudieron disfrutar en la vida y no han podido. ¿Por qué? Porque se entregaron a unos hijos egoístas. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del alacrán? Que yo le conté aquí. Yo fui a construir un templo en República Dominicana y mi mamá siempre me decía que las alacranas hembras parían una sola vez, porque los hijos se la chupaban. Yo nunca había visto eso. Hasta que un día estaba construyendo un templo en República Dominicana y recuerdo cuando estamos levantando tierra, de momento veo una alacrana. Hermano, y la alacrana era como así de larga. Y cuando yo la miro, yo me sorprendí porque ella tenía más de 80 alacrancitos, todos adheridos, o sea, todos pegados a los dos lados de la alacrana, porque el alacrán cuando nace se le pega a la madre y la chupa. Entonces todos esos hijos se están alimentando del cuerpo de su madre. La van chupando, chupando, chupando hasta que la convierten la secan en un gazpacho. Cuando ya ella se secó, que no tiene nada más que sacarle, entonces que ellos se independizan y cada cual se va a hacer su vida. Hay de las que salieron hembras, porque la próxima hembra también le va a pasar lo mismo. Entonces, de eso yo aprendí una lección. Nosotros tenemos que velar por nuestra administración familiar. Tenemos que velar por nuestra relación con Dios. Y tenemos que velar que nadie nos utilice con unas artimañas, porque hay mucha gente que son manipuladora. Tenemos hijos que son manipuladores. Hay esposas que son manipuladoras. Hay maridos que son manipuladores. Y que de una forma comienzan sutilmente, usted sabe, hacerse el más débil, el más pobre, el que no puede, para usar al otro. ¿Sí? Usted no sabe que hay mujeres que nunca cocinan. A la hora de cocinar siempre tienen dolor de cabeza. Para que el marido la cocine. Y está bien que de una vez en cuando tú le puedes ayudar porque no está malo. Y yo sé que si, por ejemplo, los dos trabajan, pues mire, pueden los dos cooperar y un día cocina uno y el otro. Eso no hay problema. Pero hay gente que son listos. Hay mujeres que están el día enterito en la casa. Y usted lo ve que lo único que trabaja es el dedo. El dedo es lo único que trabaja. ¿Me están mirando? Sí, el dedo. Porque agarran el celular y está todo el día. Ese dedo tiene que dolerle ya. Y el dedo, y sí, el día entero, ¿verdad que sí? Pasando el dedo, pasando el dedo, pasando el dedo, pero no sabe lo que es cocinar un arroz. No sabe lo que es freír una chuleta. Y después, mi amor, yo estoy muy cansada. Tengo un dolor que tú ni te imaginas. Claro, le va a doler la vida. Si ese dedo ya está que no aguanta más. Compra algo por el camino porque no te pude cocinar. Y el pobre hombre que viene cansado del trabajo tiene que pararse en un restaurante o en un Burger King o en lo que sea a traer comida a la casa porque ella pasó el día ahí tirada en la cama pasando el dedito. De igual forma, hay hombres, hermano, yo conozco mujeres que son las que pasan la podadora en la casa. Yo conozco mujeres que son las que cortan el pasto con el trimmer. Y yo conozco porque bien cerca de mí eso pasó y en mi propia familia. ¿Y usted cree que el marido cogía un trimmer para pasarlo? No. ¿Qué va a hacer? Y la pobre mujer tenía hasta que pasar el trimmer
O sea, se han invertido los papeles, porque cuando llegó la época esta del feminismo, la mujer le dio esto de empoderadas, que las mujeres tienen que ser que empoderadas. Entonces ahora las mujeres son jefas, ellas mandan, ellas gobiernan. Entonces hay hombres que son tan blandengues, que permiten también entonces que ellos toman el rol de ella y el rol de él. Han invertido los papeles, la Biblia es clara, punto. Un matrimonio ya no eres tú, ni soy yo, somos nosotros. Ya no eres tú, ni soy yo, somos nosotros. Los dos podemos cocinar, los dos podemos fregar, los dos podemos limpiar, los dos podemos colaborar, pero no podemos permitir que nadie nos manipule, que nadie nos utilice para sacar provecho de nosotros a cambio de que le sirvamos y le sirvamos y le sirvamos, y llega el momento, hermano, que cuando ya tú estás que no puedes más, te dejan. Ya no te quiero porque te has puesto fea y vieja. O ya no te quiero porque te has puesto barrigón y se te cayeron los dientes. Ah, pero cuando estaba en forma, cuando era fisiculturista, ¿verdad? Cuando estaba ya muy bonita, cuando estaba que se parecía a Nidia Caro. Y tomó a Nidia Caro como ejemplo, porque Nidia Caro es la mujer que nunca envejece. Es una puertorriqueña que es una mujer muy bonita, toda la vida todo el mundo lo ha dicho. Y siempre se mantiene ahí, usted sabe. Y la pongo ya como ejemplo, ya no le va a estar malo, ¿verdad? Al contrario, se va a sentir bien. Pero ¿qué pasa? No todo el tiempo somos Nidia Caro. Y no todo el tiempo somos William Levy. Llega la hora en que se cae. Mire, el pelo se va. ¿Verdad que sí? Hasta las orejas se nos estiran. Hasta la nariz se nos dobla, porque la mía no era así, la mía era bien puntiaguda. Cuando yo tenía 18, y mire cómo está ahora con un pico de cotorra. Los años la doblaron, los accidentes la doblaron. Todo cambia en la vida. Entonces, yo lo que quiero que usted sepa en el día de hoy, levanta tu autoestima. Tú tienes que aprender a saber que tú vales, que tú eres creación de Dios. Y no solamente creación, una vez que aceptaste a Cristo, ahora eres hijo e hija de Dios. Y como hijo de Dios, tú tienes un valor que tienes que dártelo, que todo el mundo tiene que respetarte. Cumple con tu deber, cumple con tu compromiso, cumple con lo que te toca, pero no permitas que nadie te utilice para unos beneficios que después la otra persona se beneficia, a tus hijos. Es lo que yo a veces digo. ¿Usted sabe cuántas historias tristes nosotros estamos viendo hoy en día de estos pobres ancianos que están abandonados? Vea las noticias que dan en Puerto Rico. Esto es en Puerto Rico, sin contar en otros países. Terrible. Mire, que la crueldad más grande que hay existe para muchos de los ancianos mayores. Yo vi una historia que sucede en otro país, en un país bien alto, bien lejos del mundo, donde cuando la persona se pone vieja, no sé si ustedes lo conocen, por allá por los esquimales, como ya la persona no puede comer porque se le caen los dientes, tiene problemas, entonces se convierte en una carga. ¿Y qué hace la familia? Que le cantan el velorio en vida. Se va toda la familia, montan a la anciana en un trineo, se la llevan a un lugar bien lejano, allá en la nieve, y allá en ese trineo, o sea, en ese lugar, se despiden de ella, la abrazan, la besan, la lloran, la sientan en la nieve y le dan la espalda. Y todo el mundo se va y la dejan allí solita, porque ya ahora se convirtió en una carga. Y yo vi el reportaje donde lo más triste es que ellos se van y al ratito de ellos irse, lo primero que se ve es un oso polar. Ese oso polar viene y agarra a ese anciano o esa anciana y se lo come. Ese fue el entierro. Lloraron por ella y la despidieron para entregársela al oso polar. Y lo más triste del caso es que la creencia de ellos es que más tarde, en algún momento dado, ellos cazan a ese oso polar y se lo comen. Porque el espíritu de la vieja va nuevamente a reencarnar en el que se lo van a comer. Vea a las creencias que Satanás ha llevado a la humanidad en el día de hoy. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender mucho. Mire cómo yo estoy hablando hoy tan calmado, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo prisa en desarrollar este mensaje. Porque hay cosas que hay que decirles así para que la gente las escuche y que le dé valor a lo que la Biblia dice. Velad, que nadie te use.
Velad que nadie te engañe. Velad que nadie se aproveche de ti. Velad que nadie te robe tu intimidad con Dios. Velad que nadie te haga caer en la trampa del maligno y te haga perder la salvación del alma, porque mucha gente, el enemigo lo usa hasta quien menos tú te imaginas. Entonces, muchos cristianos se convierten y todavía vienen cargando un fardo. ¿Sabe lo que es un fardo? Un fardo es una carga, pero en español se dice fardo. Un fardo de tradiciones. Y usted ve que se convierten al evangelio, pero no dejan las tradiciones. Y viven todavía esclavos de las tradiciones. Y si una cosa hace daño es perpetuar las tradiciones que por años destruyeron la relación del hombre con Dios. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos raza de indios taínos. Tenemos raza de africanos. Tenemos raza de españoles. Somos una mezcla. Por eso es que aquí la gente dice, ¿y tu abuela dónde está? Porque posiblemente de los más atrás hay un negrito en tu casa, aunque tú seas blanco. O hay un indígena. Porque somos todos mezclados. Aquí nadie puede decir que 100% ni negro, ni 100% indio, ni 100% blanco. Entonces, la raza africana traía el culto de lo que es la brujería, el espiritismo, el vodú, todo eso. La raza de los taínos creía en el politeísmo, tenían diferentes dioses. Bueno, ya usted sabe que, por ejemplo, ellos tenían un dios que le llamaban Yukiyu, que creo que lo mencioné los otros días, que cuando vino el huracán Hugo, recuerdan que el huracán Hugo chocó con el yunque, y cuando chocó con el yunque se dirigió hacia el norte. Entonces no todo Puerto Rico fue azotado por Hugo. Los pueblos del sur no sintieron nada, porque yo recuerdo que la gente iba a Ponce a buscar hielo porque había luz y había agua, y había todo, y en Isabel y todas esas áreas. Pero el área de acá, Hugo acabó con ellos. ¿Por qué? Porque cuando llegó al yunque, el huracán chocó y vivió. Y lo primero que apareció Filiberto Ojeda, que era aquel machetero que estaban buscando, que ya murió. Él dijo que eso fue el dios Yukiyu. El dios Yukiyu estaba en el yunque, y cuando Hugo vio a Yukiyu le cogió miedo y se fue para arriba. Tradiciones que se aprendieron y se pasaron de generaciones. Entonces, nosotros cuando venimos a Cristo, nuestra mente tiene que ser lavada por la sangre del Señor. Nuestros pensamientos tienen que cambiar. Aún lo cultural hay que tener cuidado con ello. Porque usted ve que hoy en día se defiende mucho la cultura. No, eso es cultura de mi país. Pero ¿y quién te dice que toda la cultura es correcta? Hay culturas que contradicen a Dios. Hay culturas que están en contra de lo establecido en la Biblia. Pues yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Ve? Y yo oigo a veces gente todavía en la iglesia que le dicen, ay hermano, mire, yo anoche tuve un sueño. Que tú soñaste. Ay, mire, yo soñé que en casa de una gallina que ponía muchos huevos. Pues cuídate, que eso significa bochinche. Cuando tú sueñas con muchos huevos de gallina, eso es bochinche. Prepárate que te hagan un bochinche. Y son cristianos. Y son cristianos y están en la iglesia. Y danzan, hablan en lengua, hasta predican. Y todavía están con la mente metida en el nido de huevo. ¿Ustedes se acuerdan? Yo me acuerdo que llegaba a casa. Entraba una mariposa negra volando por la sala. Y enseguida mami cogió una escoba, porque eso era una señal de que había una visita negativa. Alguien malo venía para la casa en el día de hoy. Hay que cuidarse porque viene alguien malo para acá a visitar hoy. Mira, entró una mariposa negra, o si no, creo que una señal de muerte, que se moría alguien. La tórtola brown, esa que marrón que hay por ahí en Puerto Rico, usted sabe que hace, ¿se acuerdan de esa? Yo me acuerdo, cuando yo era niño, mami oía una tórtola cantando y me decía, espante ese pájaro, que se vaya lejos, que eso es lo que hace anunciando muerte. Y yo, pues si fuera verdad cada vez que la tórtola canta, Dios no hubiera gente. Porque usted sabe que las tórtolas cantan todas las mañanas, todos los días, y en mi casa hay tórtolas. Yo soy amante de los animales, yo tengo muchísimas tórtolas en casa. Y cuando dicen cantar, eso es una cosa increíble. Y yo me deleito cantando. Es más, tengo una que hace días que no va a Candy. Tengo una que a las 7 de la mañana iba y se paraba al lado de la ventana de mi cuarto. Y allí empezaba a cantarme todas las mañanas a las 7 de la mañana. No sé si un gato se la comió porque no ha vuelto más. Pero no, el cristiano tiene que ser prudente. Y usted ve que usted hoy se ríe, que esto es jocoso. Pero son realidades que vivimos. Cuando la Biblia te dice velar, tienes que velar en todo tu ámbito. Vela a tu vecino, vela a tu hijo,
Vela a tu pastor. Si ves que el pastor en algo se está desviando, sé prudente. Ten discernimiento. Si tú ves que el mensaje de los predicadores de tu iglesia comienza a cambiar y comienzan a meterte una filosofía nueva y hablarte de esto, de que si maldiciones generacionales, empiezan a hablarte de que si usted sabe cosas de estas, de que ahora no puedes decir Jesús sino Yeshua, que no puedes decir Jehová sino Yahweh, y comienzan con esas cosas, hermano, afílate. Sé prudente porque algún espíritu raro se está colando en la congregación. Vela. Y la prudencia, ¿qué es lo que te dice? Que te va a dar a ti la facultad, te va a dar ese discernimiento para ver lo bueno y lo malo. Y después que tú veas lo bueno y lo malo, tú decides si lo sigues o si huyes de eso. Hay muchas cosas de las que yo... Es más, mire, le voy a decir un secreto. Que ya no va a ser secreto más. Usted sabe que yo no tengo casi amigos. Yo antes tenía muchos amigos, ya no. Los años me han enseñado que no todo el que dice ser tu amigo lo es. Yo tengo ahora muchos conocidos, pero amigos se pueden contar con los dedos de la mano. Es raro a la persona que va a decirle mi amigo. ¿Por qué? Porque hay personas que es mejor tenerlo a la distancia, juntos pero no revueltos. ¿Se ve? Porque hay gente que te perjudica. Y hay personas que tienen un verbo, ¿cómo es que le llaman? Un verborreo es. Que todo lo que hablan, una verborrea es, ¿verdad? Una enfermedad. Que hablan y hablan y hablan y hablan por los 7 codos. Por no decir 2, hablan por 7 codos. Porque eso todo el tiempo, y todo el tiempo es un chisme. A todos le encuentran tela de donde cortar. Y son gente que te dañan el día. Que te perjudican. Discierne. Húyele a esa gente. Sácale el cuerpo. Porque te va a robar tu comunión con Dios. Porque a veces, a mí me ha pasado. Alguien viene y comienza a contarme a mí algo que está pasando, o del barrio, o de un pastor, esto y lo otro, y yo me pongo a oírlo, lo escucho y a veces hasta participo en la conversación. Y sabes que después por la noche yo no puedo dormir. Después por la noche yo tengo problemas con mi conciencia. Y cuando me acuesto, el sueño no quiere llegar a mis ojos y yo comienzo a investigar, y es porque el Señor me reprende y me dice, en esa conversación tú no tenías que entrar. ¿Por qué entraste en ella? Discierna. Use el discernimiento. Hermano Unice, Dios la bendiga a usted. Y Dios bendiga al hermano José Luis. Y voy a decir esto porque una vez alguien llamó a casa de hermano Unice a hablar mal de mí. Y yo recuerdo que el hermano Unice, ¿sabe lo que dijo? Vamos a orar. Y la persona quería hablar, y el hermano dice, vamos a orar. Y el hermano Unice empezó a orarle por teléfono. Se acabó la conversación. Ese es el mejor ejemplo que usted y yo debemos coger. Cuando alguien venga a hablarle de alguien, de la iglesia, del pastor, de un hermano, mire, hermano, llámelo, vamos a orar. Venga, vamos a orar. Vamos a orar por él, para que Dios lo ayude, pero no se convierta en cómplice. No entre. Discierna, hermano, use el discernimiento que Dios le ha dado para usted distinguir si le conviene en esa conversación o no entrar en ella, y usted o huya de eso o acepte eso. Si usted lo acepta, consecuencias negativas hay. Si usted lo rechaza, usted es el beneficiado. Hace falta que la iglesia del Señor sea educada en este área. Porque usted sabe por qué hoy en día hay tanta división en el pueblo de Dios. Por los malos testimonios. Porque hay personas, mire, hay gente que están en las iglesias y están pendientes a todo lo que los demás hacen. A veces no se cuidan ellos y están pendientes a todo lo que los demás hacen. Chiquín, como tú estás más cerca, pues te toco de ejemplo, pero a ti no te está malo porque yo sé quién tú eres. Pero imagínese usted, si mañana vienen y me dicen, ay, Chiquín estaba por Croacia. Y por allá por Croacia yo lo vi, que estaba metido allí en un bar y tenía una cervecita en la mano. Yo sé que no es verdad, pero te tomo de ejemplo. Y yo no agarro ese comentario y lo llevo a la mesa de discernir, a la mesa de discernimiento, y lo creo de inmediato. Tal vez cuando yo vuelva a ver a Chiquín, hay lo que llaman judicialmente el margen de duda.
Y el margen de duda es cuando yo comienzo a preguntar, ¿será verdad o no será verdad? Y cuando eso se apodera de mí, ya posiblemente mi actitud hacia Él va a cambiar. No porque Él lo hizo, sino porque posiblemente yo no tuve la capacidad de discernir y tal vez lo estoy creyendo. Porque si tengo dudas es porque casi creo. Estoy entre la mitad, no sé si es verdad o si no es verdad, pero al cambiar mi actitud con Él significa que estoy más inclinado a creer que fue cierto y no que no fue cierto. Pues ¿qué pasa? Por ahí el enemigo muchas veces intenta entrar en nosotros para crear divisiones en la casa del Señor. Usted se pone a ver, mire, ¿usted sabe cuántos concilios hay en el mundo? Miles de concilios. Y si usted se pone a averiguar, casi todos los concilios son una división de, división de, división de, división de. De las asambleas de Dios sale Dios Pentecostal, de Dios Pentecostal sale Movimiento Misionero Mundial. Y por ahí sí, usted se pone a ver de Cristo Misionera, sale Fuente de Salvación Misionera. De Fuente de Salvación Misionera sale Valle de Bendición. No es culpa nuestra, simplemente porque no hubo acuerdo, no hubo coinonía, no hubo, ¿cómo se llama? Una comunicación perfecta entre el liderato o entre alguien, y alguien sembró cizaña y la cizaña echó fruto, y cuando venimos a ver nos dividimos, cada cual se fue por su lado. ¿Y quién sufrió? El evangelio. Porque cada vez que hay una división, algo mal sucede, porque Dios suma y multiplica. Dios nunca resta ni divide. Entonces, hoy en día, usted ve que esto da vergüenza. Usted se pone a ver. Bueno, el barrio donde yo vivo no es un barrio muy grande. Y si no me equivoco, hay como 7 o 8 iglesias allá. 7 o 8 congregaciones. Algunas con 5, otras con 20, otras con 30. Porque tan pronto alguien se disgusta con el pastor, se disgusta con forma un grupito de los más que saben y nos vamos. Y abrimos una parcelita más adelante, alquilamos una casa y ahí formamos otra iglesia. Y la gente, ¿sabe por qué? Porque no hay discernimiento. Hay que velar, hay que orar, hay que velar, hermanos, poniendo en la mesa del escrutinio lo que sigo y lo que rechazo. Porque vuelvo y digo, significa que cuando yo uso el discernimiento, pues entonces yo puedo darme cuenta de que distingo entre lo que es bueno y lo que es malo, en lo que debo aceptar y de lo que debo huir. Hay que velar. Vela tus conversaciones, vela tus acciones, vela tu economía, vela tus relaciones familiares. Discierne qué conviene, qué no conviene. Y a la larga, cuando tomes una decisión final, que tú estés seguro. Porque ¿sabe qué? Que los que están dirigidos por el Espíritu del Señor, Dios nunca los abandona. Y yo siempre he dicho en mi experiencia personal que acá, allá adentro, allá, donde se llama alma, donde Candy no llega, donde no llega el miembro de la iglesia, donde no llega papi ni mami, el Espíritu Santo llega. Y en ese último lugar recóndito, al final Dios te dará paz si Él está de acuerdo con lo que tú vas a decidir. Porque todavía cuando hay algo que te inquieta, que no estás seguro, ten cuidado. Sigue en la mesa del discernimiento, escrutando, a ver si me conviene o no me conviene. ¿Te vas a casar? Cuidado, pide la dirección. Ya aquí yo creo que no hay nadie más que se case. Ah, sí, tenemos a Fabián. Ya la mayoría, ¿verdad? Ya hizo su vida. Muy poco, ¿verdad? Y ya el que lo hizo bien, el que no, pues, soporte. Soporte, usted lo decidió. Gloria a Dios. Pero para ti, eso es para ti entonces. Hay que llevar la novia o la amiga a la mesa de escrutinio. A ver si conviene o si no conviene. Es así. Es más, hasta los trabajos. A ver si usted está sin empleo y le ofrecen un trabajo y usted tiene que llevarlo a la mesa del discernimiento. Porque hay gente que los trabajos le impiden servir a Dios. Hay gente que los trabajos le roban el tiempo de orar. Hay gente que los trabajos los llevan a lugares donde los compañeros de trabajo, miren, en vez de ser ángeles, son diablos. Y que usted pase el día entero batallando con personas que tienen otro vocabulario, otro estilo de vida, otra forma de ser, y que le agrian la vida el día entero, y después usted no tiene... Mire, cuando llega a la casa llega hasta de mal humor con todos los que lo rodean, porque le hicieron la vida imposible durante el día. Entonces hay que orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría en todo lo que vamos a hacer.
Es muy importante, hermano, esto. Yo creo que me voy a callar ya, porque yo creo que ya va como 40 minutos, ¿verdad? Ah, no, porque no quiero que se cansen y después tengan hambre. Y como yo no tengo prisa para seguir predicando, yo todavía no me muero. Eso ya pasó a la historia. Así que yo tengo tiempo para seguir predicando hasta el año que viene aquí. Amén. Capítulo por capítulo, miren, se asustaron. Esa risita fue como de susto, hasta el año que viene. No, ya ahorita nos vamos. Entonces, yo quiero que usted valore, a partir de esta serie de mensajes sobre el término velar, cuando lo terminemos, yo quiero que usted valore más lo que usted tiene. Ponga más atención en lo que le espera. Para que el Señor nos diga, ¿cuánto vamos? Para que entonces nosotros aprendamos que en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento aparece muchas veces ese llamado, esa advertencia, vela. Imagínese usted que cuando Jesús, mire, yo tengo aquí una lista que la tengo para el final, porque hice una lista aquí de versículos para no tener que cambiar la Biblia de lugar en lugar. Es tan tremendo que llegó un momento en que Jesús, cuando habló con los discípulos, ¿sabe qué le dijo? En Mateo 26, 41, le dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y yo me puse a analizar ese versículo. ¿Por qué Jesús no dijo orad y velad? Él puso primero el velar y después el orar. Porque si importante es orar, así de importante es velar. Porque de nada me vale que yo sea un hombre o que tú seas una mujer de oración si no velas. Hay gente que ora mucho, pero no vela. Y como no vela, no discierne. No es prudente. Y es así. Tú sabes que hay gente que ora y ora y ora, porque yo conozco gente, hermano, que oran de verdad, pero que no abran la boca para hablar con la gente. Porque ellos van como una ametralladora y hieren a que está por el camino. De nada le valió orar 2 horas. Si después vas a herir corazones, mira, hermano, mejor orar 15 minutitos y vela 45. Para que refrene la lengua. Que no hable lo que no conviene. Que no hieras a tu prójimo. Entonces, es que este debe ir combinado. Jesús le dijo, velen y oren. Así que, porque cuando yo velo, me doy cuenta de lo que viene de camino y ahora me pongo en contacto con Dios para que Él me proteja, para que Él me ayude, para que Él me guarde a través de la oración. Y tengo la victoria. Es una combinación que nunca debe fallar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso le dijo el Señor a ellos. ¿Cuál tentación? En aquel caso, posiblemente, a Pedro para que no usara la espada. Tal vez para que no se fueran a correr. Tal vez para que no lo negaran. ¿Cuántas tentaciones iban a llegar en aquel momento? Pero ahora Jesús no está aquí con nosotros físicamente para que alguien lo venda y lo entregue. No tenemos que sacar espada. Pero ahora es velar por nuestra propia vida. Velad y orad para que no entres en tentación con la vecina, ni que entres en tentación con los compañeros de trabajo, ni con el compañero de trabajo, ni con la oferta de la lotería, ni con el dinero, ni con lo otro, porque hay muchas ofertas que vienen. Y si yo velo y lloro, yo tendré entonces dominio sobre eso y voy entonces a manipular en vez que me manipulen. Yo voy a bregar con la situación con mucha sabiduría. Dios le bendiga, Dios le guarde, mediten esta palabra y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, pues vamos a continuar descifrando lo que es estar atento, lo que es prestar atención, que también es una de las definiciones, la 4ª definición. Estamos en la 3ª, ser prudente. Dios le bendiga, adelante en el nombre del Señor.